Esta voz gimoteante y apagada, junto con el tembloroso dolor y la añoranza que latía en ella, me resultaba tan estremecedora que empezó a minar mi firmeza interior. Una lacerante compasión, atormentadora e insoportable, comenzó poco a poco a colarse por aquel dique que yo había alzado como parapeto contra cualquier sentimiento que pudiera estorbarme. Empecé a compadecer a mis propias fuerzas espirituales materializadas, a las que yo había puesto en la ficción de un ser que, convertido en personalidad, se alzaba contra mí y buscaba nuevos caminos. Mi cerebro, mis conocimientos y experiencias sabían ya de lo imposible e insostenible de esta situación, conocían los peligros de cualquier sentimiento espontáneo que nos acecha a todos, y sin embargo caí en la tentación. Compadecía la parte de mí yo proyectada hacia afuera que, gracias a esta debilidad mía, casi alcanzó el dominio sobre mí. Mientras mi firmeza interior empezaba a ceder y me arrastraban las dudas y los remordimientos de conciencia, el Kilgore se detuvo y se volvió hacia mí. En la penumbra vi de nuevo en su rostro esa expresión llena de viveza, maliciosa y ansiosa. Su cuerpo se vio recorrido por una enorme corriente de fuerza, la corriente de mis propias fuerzas que se desvanecían, y de un salto estuvo de nuevo junto a mi cama. «Venga. Quiero tenerlo todo», dijo con voz gutural y una profunda, ronca y temblorosa codicia. Todas las venas se han abierto. La savia fluye. La sangre fluye. Sangre y vida y calor y luz. En mi interior hay una corriente. Allí se vacía, aquí se llena. El poder. El poder. Las palabras salían de su boca, delirantes, sin contexto. De pronto agarró la pesada lámpara de mármol que había sobre la mesilla de noche y la levantó por encima de su cabeza. Contaba ya con mi perdición y esperaba resignado a que cayera la lámpara. Ya no tenía miedo y había dejado de compadecerme. La confusión de sentimientos que se apoderaba de mí se había calmado y sublimado. La lámpara aterrizó con un sordo ruido junto a mi rostro sobre la almohada e hirió mi frente. No era una mano fuerte la que había lanzado la lámpara, sino que había resbalado de unos dedos débiles, temblorosos e inseguros, ya que mis fuerzas habían regresado de nuevo a mí al recuperar yo el equilibrio interior. El aceite se derramó sobre mi cama. El Kilgore empezó a tambalearse, cayó de rodillas y quedó tendido en el suelo, inmóvil. Yo encendí una vela. Yacía con el rostro hacia abajo. Le di la vuelta y me incliné sobre su corazón. Solo latía de forma muy débil. Lo levanté y lo tumbé en la cama. De la herida de mi frente cayó una gota de sangre sobre su rostro. Él se estremeció y abrió los ojos. «Gracias», dijo en voz baja y sumisa. «Gracias». Sus ojos volvieron a cerrarse. La terrible lucha me había agotado del todo. Tuve que sentarme, me temblaban las rodillas. Sobre mi cama manchada de aceite yacía el fantasma conjurado y por breve tiempo vencido. Fui a la habitación que tenía junto al laboratorio para descansar sobre la esterilla. Allí estaba el pedestal de donde había descendido el Kilgore. Me hice una cama con algunas mantas y me sumí en un profundo sueño. Me despertó la luz del amanecer y la certera sensación de que alguien me observaba. El pedestal ya no estaba vacío. Mis ojos, nublados de sueño, me dijeron que el Kilgore estaba sentado de nuevo inmóvil en su lugar, pero en la posición de la meditación llena de vida. Ya vuelve a empezar, pensé agotado. Vuelve a empezar y quién sabe cuántas veces todavía tendré que soportar esta lucha hasta que haya agotado del todo mis fuerzas. En mi interior llamé a Saint-Germain, el mago, que me había sugerido una tarea que quizás estaba por encima de mis capacidades. Mi vista se hizo más clara y estuve a punto de gritar. En el lugar del Kilgore se hallaba sentado Jaydan. Cuando se dio cuenta de que estaba despierto se levantó, se inclinó ante mí, me alargó una carta y abandonó la estancia, sin esperar una respuesta. Esta carta despertó en mí tanta esperanza y una curiosidad tan ardiente que no lo detuve. Pensé que más tarde volvería a verlo, antes de que se marchara. Pero no volví a verlo. Abrí la carta. «Mátalo, Cornelius».
Esta frase saltó a mis ojos, sin preámbulo alguno. Despertar a la vida a un demonio, sin ser capaz de destruirlo de nuevo, es un peligro mucho más profundo y mucho más complicado que la muerte. El Kilkor que tú has llenado de vida y al que le has dado un nombre, es un camafeo que contiene los signos de fuerzas tenebrosas. Él ha conjurado a la momia de un tenebroso oculto, de un tiempo que está más allá de todo recuerdo y que tú, en algún momento, has alimentado. Él es el auténtico guardián del umbral de la puerta que conduce a tu santuario, la atadura más antigua que debes romper. Por eso hay que matarlo siempre, de lo contrario se convierte en un tirano. El sentido profundo de este proceso de construcción y de destrucción es la verdad divina. El mundo es tu creación. Tú le das sentido, tú tienes que aprender a destruirlo y liberarlo para liberarte de su dominio. Debes destruirlo, debes matarlo aunque hayas despertado a la vida a un santo, a un Mesías, a un Dios. Y esto porque tú lo has forzado a materializarse y has tejido un cuerpo de muerte y obcecación a su alrededor. El mundo entero, con todas sus tinieblas, con toda su demoníaca confusión de formas, no es más que un Kilkor construido de forma inconsciente. Los seres perdieron su clave y se convirtieron en sus súbditos. El Kilkor se hizo más fuerte que ellos, y esta es la razón por la cual los atormenta. Su lascivia y su codicia engendran imágenes despreciables y estas imágenes, fuera del control de su imaginación, se consuman con el elixir de la vida. El demonio empieza a vivir, se hace autónomo y obliga a su creador a una existencia de esclavo. Al Kilkor hay que servirlo hasta el último aliento, hasta la definitiva descomposición del cuerpo, y después de la muerte hay que seguir sirviéndolo en un nuevo cuerpo, porque este Moloch de la pasión es insaciable. La debilidad y la ignorancia crea el Kilkor del miedo, de las enfermedades y de la muerte, que absorbe la materia prima de las fuerzas creadoras más valiosas y desprotegidas y las utiliza como arma contra los seres humanos que han caído en su trampa. Cuando alcanzas la clave para la creación y la destrucción del Kilkor, has encontrado al mismo tiempo la clave para tu propia liberación y la victoria sobre el mundo. Ahora te dejo de nuevo solo. Estarás solo. Solo has recorrido el otro camino y completamente solo has creado. Ahora tienes que regresar también solo. Esa crisis y esa última decisión y solución debe encontrarla el discípulo por sí mismo y por su cuenta. Permanece alerta. Sé fuerte y valiente. Resiste. Piensa que para ti no hay regreso. Estás en el centro de todos los misterios y debes alcanzar la otra orilla. Depende de ti recorrer ese trecho del camino en siglos, en años o en meses. Pero bajo ningún concepto derrames la sangre del Kilkor. El demonio es más terrible que nunca cuando se hace invisible. Por lo tanto, apagarás su vida con una daga que atraviese sus tres cuerpos. Debes quemarlo con un fuego que lo destruya en los tres mundos. Tan pronto como lo hayas destruido, afluirán a ti fuerzas mucho más poderosas que todas aquellas de las que has dispuesto en tu camino por la tierra, y estas fuerzas serán tus sumisos servidores. Si demuestras ser demasiado débil para esta tarea, durante largo tiempo no volveremos a vernos, ya que no podrás conjurarme con otra cosa que no sea la solución del problema. Luego vendré para consagrar al maestro. El eco de pasos inseguros que se acercaban penetró en mis oídos. Me volví hacia la puerta, que se abrió poco a poco, y por ella entró a tientas el Kilkor, con el rostro gris y los ojos entornados, como un sonámbulo. En su frente había sangre seca, mi sangre. Tomó de nuevo su lugar. Respiraba con dificultad. De vez en cuando sus miembros se estremecían. Dame algo caliente. Tengo frío, murmuró. Pero a la vista de su lamentable estado me sentí presa de una alegría sin sentido, y una esperanza demasiado prematura empezó a germinar en mí. Olvidé que se alimentaba de mis fuerzas, de mis sentimientos y pensamientos, y que el calor de una alegría como la mía era un dulce bebedizo para él, y la esperanza, una medicina curativa. El gris plomizo de su rostro dejó paso a un sano enrojecimiento. Sus pesados párpados se levantaron de pronto, su respiración se hizo más ligera y libre, y suspiró aliviado.
Sí, así está bien. La lucha entre nosotros dos no había hecho más que empezar. Siguieron semanas terribles y difíciles. En vano intentaba cerrar mis fuentes de fuerza. No conseguía llevar a cabo la operación. Todo cuanto conseguía destruir en él con un esfuerzo de días, con una gran inversión de fuerzas, él lo reconstruía en pocas horas con la ayuda de aquellas fuerzas que fluían de mí hacia él. En cuanto pretendía envalentonarme con su incipiente decaimiento, este estado mío era el que le permitía recuperar de nuevo las fuerzas. Y cuando a la vista de su vivacidad yo caía en el desánimo, él se hacía todavía más fuerte. Era un trabajo de Sísifo. Pasaron meses hasta que dejé de preocuparme de su estado. Luego llegó un tiempo en el que estuvimos bastante equiparados. Él no decayó, pero tampoco adquirió fuerzas. Vivía y se movía a mi lado como la imagen mecánica de un espejo, pero su fuerza vital no se reducía con mis órdenes concentradas. Su tenacidad me empujaba a la desesperación, de manera que tenía que luchar en dos frentes contra mi propio pesimismo y contra mi tenaz y hostil criatura. Pero ahora ya sabía que estaría perdido en cuanto me sometiera en alguno de los dos sentidos. Mi salud también empezó a resentirse. La constante tensión en la que vivía afectó a mis nervios. Sufrí de inapetencia, insomnio y adelgacé. El mundo exterior había dejado de existir para mí. El Kilgore iba ocupando el centro de mi conciencia como una idea fija, cada vez más viva, odiada y exigente. No había nada más real para mí, solo él. El paisaje, el castillo, las silenciosas figuras de mi padre y de mi madre se habían desplazado a una sorda y nebulosa lejanía. Los dos sabían contra qué olas oscuras estaba luchando, pero no podían hacer nada por mí. Yo lo había intentado todo para crear una barricada contra la puerta que se abría entre mí y el Kilgore, para no desangrarme en aquella constante y violenta transfusión de sangre. Pero no había servido de nada y el equilibrio restablecido gracias a una lucha infinita, el equilibrio de la indiferencia amenazaba con desmoronarse. La irritabilidad y una ira sorda y peligrosa se alzaban tormentosas en mi interior contra las barricadas. Sentía que no podría dominar esta ira durante mucho tiempo más, que un día el odio mortal me inundaría y que lo mataría, clavándole un cuchillo en su cuerpo caliente, que respiraba pletórico de fuerza vital, y derramaría su sangre, incluso a pesar del peligro de que esto significara mi propia muerte. En mi cuerpo consumido se abría paso una y otra vez, por encima de la red temblorosa y vibrante de mi sistema nervioso, el ansioso deseo, disparatado y apremiante, de acabar con él, de apretar su garganta o de matarlo con mis propias manos. En mi interior no había otra cosa que el pánico y el peligro de la derrota total, y mi lamentable estado lo hacía más fuerte, más seguro de sí mismo, más exigente y prepotente. Vi que debías renunciar a la lucha. No podía encontrar la clave para separarme de él. Fuera lo que yo levantara entre ambos, permanecía la misteriosa conexión entre nosotros, a través de la cual circulaba sin impedimento la corriente de la fuerza vital. Sabía con exactitud cuánto podía perder en aquello, y la vergüenza y una profunda tristeza se apoderaban de mí cuando pensaba en las luchas que había sostenido hasta el momento y que sostendría en el futuro. Mi padre, mi madre, Saint-Germain. Todos quedarían decepcionados. Había suspendido el gran examen y mi destino se convertiría en el tenebroso y amargo destino del novicio caído. El Kilgore me había superado, sus emociones asesinas, su pecaminoso deseo de seguir otro camino se había cumplido. Me mataría para poder seguir viviendo y de esta manera habría perdido, junto con mi cuerpo, el fructífero entorno del castillo de Grotte, mis padres, y el recuerdo de aquel camino que había recorrido hasta el momento. Podría empezar de nuevo desde el principio, ciego, a tientas, con una ardiente inquietud en el alma. Y cada acción del Kilgore se convertiría en responsabilidad mía. Yo había conjurado al monstruo y lo había dejado suelto por el mundo. Le había dado cuerpo, personalidad y nombre a un complejo de fuerzas ciegas que en esta tierra, en la que es posible cualquier experiencia, solo buscaba burdas vivencias, porque su inteligencia se había quedado en mí.
Lo único que tenía era un cuerpo, lleno tan solo de sangre y vida, una reunión elemental condensada en materia, una comunidad demoníaca llena de una ambiciosa voluntad central, dirigida a las posibilidades del nivel de los sentimientos y las emociones. Pero si lo vencía y lo destruía, sería todavía más terrible, porque entonces sería poseído por él. Me obligaría a hacer todo aquello que en cada instante le apeteciera, es decir, utilizaría mi cuerpo como instrumento y me empujaría a mí mismo al suicidio o a la locura, sin que por ello nuestra relación se debilitara en lo más mínimo. Desde mi alianza con el Homúnculus nunca había vuelto a caer en una trampa tan terrible. Una vez que comprendí que no estaba a la altura, se apagó en mí la maligna irritabilidad. Decidí que no levantaría la mano contra él, sucediera lo que sucediera. No, eso nunca. Antes prefería ser yo la víctima. No quería prolongar la tensión de la espera infinitamente en el tiempo. Pensé que sería mejor enfrentarse a lo que tuviera que suceder. No me despedí de mis padres, porque creí que no tenía derecho a ello. Me encerré con el Kilcor en la sala de meditación. Luego tomé asiento en la esterilla. No sentía ningún miedo, solo un gran cansancio. Él se hallaba sentado frente a mí, sobre el pedestal. Sentí que su mirada me quemaba en el rostro, pero no lo miré. No me interesaba. Escuché en mi interior. Desde fuera no podía esperar ninguna ayuda más. En la penumbra de la habitación interior se expandió una superficie de aguas tranquilas, sin brillo, gris. Su masa estaba cerrada e inspiraba rechazo. Penetrar de forma consciente requería fuerza, pero yo ni podía ni quería desarrollar ninguna fuerza. Ni siquiera luchaba contra el sueño que me asaltaba cada vez más. El paisaje interior empezó poco a poco a oscurecerse, los perfiles se borraron con mi creciente aturdimiento y mi conciencia se deslizó sin darse cuenta como un pesado e indefenso cadáver en las aguas silenciosas. Durante este denso y plomizo adormecimiento, tuve un extraño sueño. Vi la sala de meditación desdoblada, como en un espejo. La habitación propiamente dicha estaba sumida en las sombras, pero su imagen especular brillaba con una luz penetrante. Yo me hallaba sentado en la habitación en penumbras, sobre la esterilla, con la cabeza colgando sobre el pecho. A la luz de la imagen del espejo, sin embargo, me vi allí del todo erguido y mi rostro irradiaba el éxtasis de la meditación. En el pedestal de la habitación en sombras estaba entronizado el Kilcor, pletórico de salud. Tenía los ojos muy abiertos y su ardiente mirada de tigre observaba mi figura derrotada. Sin embargo, en el pedestal de la imagen especular no había nadie. El lugar que ocupaba el Kilcor estaba vacío, una circunstancia que me dejó boquiabierto. El Kilcor de la habitación en sombras se levantó y se acercó al cuerpo que se adormecía en la esterilla. Adelantó el labio inferior y sus dedos se curvaron como garras. Me sentí paralizado y quise gritar para despertar a la víctima, pero de pronto el que meditaba en el espejo se puso en movimiento, me miró y puso un dedo sobre sus labios. Pero va a matarlo. Lo asesinará mientras duerme. Quise gritar, pero ni el menor sonido pudo romper aquella impotente parálisis. El que meditaba sacudió despacio la cabeza y señaló el pedestal vacío. Ahí no está, pero está aquí. Grité desesperado. Mi respiración se detuvo. Los dedos del Kilcor rodearon el cuello del que dormía sobre la esterilla en la habitación en sombras. ¿Cómo puede matar a alguien que no existe? Oí decir con toda claridad a la voz del que meditaba, mi fiel reflejo en la habitación reflejada, ¿por qué afirmas y crees que existe? ¿Por qué te aferras a una teoría falsa? ¿Has olvidado que es tu fe la que te hace invencible? Tu fe es su elixir. Niégasela y volverá a ser materia muerta. Niégalo. Me sentí inundado de fuerza, de alivio y luz, y de un infinito agradecimiento. Pude volver a respirar con libertad. Clavé mi mirada en el Kilcor, entre cuyos dedos despiadados y fuertes pendía mi cuerpo entregado. ¿Qué clase de fantasía ridícula es esta que me agobia? ¿Qué clase de fantasma me persigue? ¿De qué clase de sombra es de la que huyó?
Le eché en cara, siempre solo con mi pensamiento. Tu vida no es más que humo, niebla y nubes que mi imaginación ha convertido en una estructura racional. Pero ahora ya está bien de juegos de sombras que yo mismo me he hecho creer. Desapareced, engaños elementales. Recupero la fuerza y el calor y rompo el material de unión con el que habéis podido atarme. Detengo todo movimiento fuera del mío. Retiro, tirando de ellos, los hilos de conexión. Ya no posees ninguna clase de autonomía. Ya no puedes seguir respirando, porque es mi aliento el que late en ti. No tienes sangre, porque es mi sangre la que te mantiene con vida. Tu voluntad no alcanza ni siquiera para levantar tu mano, porque es solo mi voluntad la que actúa en ti. Pero todo esto te lo quito ahora. Te había tomado prestado y ahora te devuelvo. Regresa a tu pedestal y quédate rígido en aquella posición en la que te colocó tu creador. El Kilkor, cuyas manos durante esta orden mental habían caído inertes, se arrastró con pasos lentos hacia su pedestal. Cuando hubo adoptado su postura, volvió su rostro hacia mí. En sus ojos muy abiertos había ira, había un terrible miedo y un convulsivo fuego que se extendió por su boca muy abierta y sus músculos tensos, mientras adoptaba de nuevo su posición original. Antes de que su mirada se apagara y su rostro se quedara rígido en una máscara inmóvil, escapó un grito horrendo de entre sus labios. Era un sonido que, cada vez más inarticulado y más exigente, estaba lleno de dolor y resistencia, un sonido que se hizo poco a poco más insoportable, hasta que se convirtió en un alarido que me devolvió de forma definitiva al estado de vigilia. Tuve que constatar profundamente horrorizado que ese grito animal y espeluznante salía de mi propia boca, y terminó de inmediato cuando fui consciente de ello. Me ardía la garganta, seca e inflamada por el esfuerzo. El Kilkor estaba sentado inmóvil en su lugar, en la posición de meditación, y sus colores pintados solo eran difícilmente visibles. Me levanté y me acerqué a él. Mis dedos tocaron una materia fría y dura. En algunos puntos de su rostro la pintura se había descascarillado, y bajo la capa resquebrajada se veía la arcilla amarilla, que poco a poco se deshizo en polvo. Entonces volví a ver y oír al maestro. Se me apareció para transmitirme todos los conocimientos de las cosas y de los procesos. Había llegado al punto por el que me había estado esforzando desde hacía medio siglo, por el que había estado dispuesto a asesinar, a sufrir, a luchar contra los demonios, a consumirme y convertirme en cenizas y a levantarme de nuevo. Ahora ya era un maestro. Los maestros me habían aceptado en su hermandad. Pero ese ser que ellos consagraron ya no tenía nada que ver con Hans Burgner, con aquel ansioso y pertinaz iluso que perseguía el sueño de la vida eterna y en cuya alma empezó el proceso místico. Hans Burgner había sido el plomo que se había arrojado al crisol, en cuyo interior se había fundido bajo la acción del fuego gracias a las brasas de siglos y donde la fórmula de la experiencia y la consecuencia había transmutado ese Burgner en la figura de Comelius von Grote, el maestro. Este ya no tenía ningún deseo en lo que se refería al mundo, y después de haber alcanzado el poder no deseaba utilizarlo. Pero todavía tenía que deshacerse de una culpa que, llegado a esta bifurcación del camino, le salía al encuentro. El maestro está ante el último escalafón. Pero este penúltimo nivel presenta trabajosas tareas que requieren una gran perseverancia y paciencia, tareas en las que nunca se puede preguntar cuándo se ha llegado al final. Debe llevar hasta el fin determinadas cosas mediante servicios impersonales. El camino hasta el último nivel puede durar décadas, a veces incluso más de un siglo. La diferencia entre el maestro y el mago es más o menos la misma que existe entre un talento inteligente, instruido y aplicado, y el genio. Mis días transcurrieron tranquilos en la familiar convivencia con mis padres, mientras trabajaba con diligencia. Al amanecer realizaba mis ejercicios. Por la mañana trabajaba en el laboratorio, las horas anteriores al mediodía las pasaba con Víctor Amadeus, cuyas clases me producían más satisfacciones que esfuerzos. La comida la tomaba con mis padres. Por la tarde daba un paseo por el parque y estudiaba las piedras, los árboles, las plantas y los insectos.
Luego revisaba la correspondencia de la orden, contestaba cartas y anotaba los acontecimientos del día. Las veladas las dedicaba de nuevo a la lectura, a la música y a mis padres. Era consciente en todo momento de la perfección, clara como el cristal, de esos días, semanas y meses. Había dejado a propósito entre paréntesis el pasado y el futuro para convertirlos en presente, en un presente de lo más intenso. Sabía que este tiempo era una pasajera pausa de descanso, encaminada a acumular fuerzas para los acontecimientos futuros. Este fue el motivo de que los disfrutara y aprovechara al máximo. Los embates de la Revolución Francesa, que tuvieron sus efectos en el mundo de la cultura, apenas nos alcanzaron, aunque nos mantuvimos informados sobre los acontecimientos con todo detalle y en contacto con toda una serie de personas muy hábiles e influyentes, que hacían todo lo que estaba en su poder en favor de las desdichadas víctimas. Por supuesto, no podían evitar el cumplimiento del karma ni en las masas ni en las personas individuales, y sus esfuerzos solo tuvieron éxito allí donde coincidían con lo que estaba determinado por la ley suprema. 16. La imagen en el espejo. En el año 1797 un muchacho de unos 15 años pidió trabajo en el castillo, un joven de ojos grandes, con la cara llena de granos y una mirada desconfiada, que evitaba mirar a la gente a los ojos. Los huesos de la frente, que sobresalían mucho sobre los ojos ensombrecidos y hundidos en las cuencas, hacían suponer una astuta y precisa capacidad de observación, pero en esa frente plana y huidiza no había espacio para las especulaciones de altos niveles. De sus abultados labios, sensuales y ávidos, las palabras solo salían con dificultad, aunque su fuerte y tozuda barbilla partida revelaba la capacidad y la pasión por el lenguaje. Su ser irradiaba una inquietud devoradora. Durante los trabajos de primavera, cualquier tipo de mano de obra era bien recibida, por lo que este joven vagabundo fue admitido para los trabajos del campo y como leñador. Se llamaba Ernst Müller. El hijo ilegítimo de Anna Müller, la criada de la posada, había llegado a Grote para despertar mis recuerdos con su inquietante figura y plantearme el problema más difícil de mi vida. El destino me había puesto delante un espejo, sin la menor intención de entretejer nuevos acontecimientos, para presentarme imágenes del pasado. Solo los personajes habían cambiado. Al otro lado del espejo había un nuevo actor que asumía mi antiguo papel, mientras que yo había ocupado el lugar del maestro. Al principio, la presencia de Ernst Müller no me llamó en absoluto la atención. Solo poco a poco fui siendo consciente de que durante mis paseos por el jardín y cuando me encontraba en mi estudio, donde solía trabajar con la ventana abierta, unos ojos ansiosos y acechantes me observaban. Fue por eso que me fijé en el muchacho, que trabajaba cavando la tierra al lado del jardinero. Nuestras miradas se encontraban cada vez que yo levantaba la vista, pero entonces él desviaba enseguida la suya y seguía trabajando. En una ocasión me acerqué de forma inesperada a él y le pregunté su nombre. Se sonrojó y empezó a sudar abochornado. No solo me conmocionó saber quién era, sino también la profundidad de su mirada, que sorprendí por un instante. En sus ojos ardía cierta cavilosidad, un hambre peligrosa, el fanatismo y la exaltación, un infierno desconocido que me atraía y al mismo tiempo me inspiraba rechazo. Eran los ojos de Hans Burgner. Sentí cómo se apoderaba de mí la compasión y una curiosidad invencible. Así que había venido. Este es. Está ante mí, cara a cara, mi imagen en el espejo. ¿Acaso había venido a Grote para devolverme una anterior visita y despertar en mí una culpa de la que yo creía haberme librado a lo largo de siglos por medio del sufrimiento, la sangre y las lágrimas? Podía interrogar al pasado, pero el presente callaba y el futuro no daba respuesta, porque se trataba de mí mismo. A mi propio futuro no podía acercarme de otra manera que como cualquier otro ser humano. Mi destino personal era tabú. En él resplandecían intuiciones como en el resplandor del crepúsculo, que me atraían y me producían rechazo. Las circunstancias de Ernst Müller y su personalidad contenían, sin embargo, toda una serie de claras indicaciones. Podían ser malinterpretadas o explicadas de otro modo,
Continué con mis observaciones y esperé. Al cabo de unos días me di cuenta de que alguien había entrado sin autorización en mi biblioteca. En la hilera de libros sueltos de un estante muy alto vi que faltaba uno. En ningún momento dudé de quién había sido el malhechor. Me bastaba tan solo recordar la mirada de Ernst Müller para adivinar el estado interior de Hans Burgner. Salí al parque por la ventana abierta, situada a poca altura, y empecé a seguir aquel hilo que se había tendido entre nosotros. Lo encontré en los establos de las vacas, oculto detrás de las barricadas que formaban las carretillas del estiércol amontonadas unas sobre otras. Estaba sentado sobre el tronco de un árbol, las manos presionando las orejas, y leía. Su rostro estaba enrojecido, en su frente resaltaban las venas, reflejando una tensa y compulsiva atención. Esta concentración formaba alrededor de él una clausura casi palpable, tanto, que dudé si estorbarlo o no. Reconocí el libro de inmediato. Era la obra del alquimista de Karlstadt Johannes Glauber sobre la triple piedra del fuego secreto. Le di un golpecito en el hombro. Levantó la cabeza con una mirada turbia y salvaje. Estaba aturdido, como si lo hubiera sacado del más profundo de los sueños. Luego se levantó de un salto. Estaba tan asustado, que se quedó de pie sin saber qué hacer y ni siquiera intentó ocultar el libro a sus espaldas. ¿Dónde has aprendido a leer? Le pregunté con amabilidad. Pasó un rato hasta que comprendió la pregunta. Luego volvió a sus ojos aquella mirada ladina y escrutadora. En la posada. Con un forastero, dijo con voz ronca. Habría devuelto el libro, añadió y me lo alargó. ¿Vais a echarme ahora? No tomé el libro de sus manos. Eso todavía no lo sé, contesté. No me echéis, suspiró en un lamento. Yo veía siempre tantos libros allí, y no se te ocurrió en ningún momento que también podrías haberlo pedido. Su mirada se deslizó sobre mí con pensativa desconfianza. No, reconoció en voz baja. Pensé que no me prestaríais ninguno. ¿Por qué? Porque alguien como yo. ¿Sabes que esto que has hecho es robar? Lo habría devuelto. El tono de su voz era de terquedad. ¿Por qué has cogido precisamente este libro? Levantó la mirada hacia mí. No quería robarlo, murmuró. No permití que eludiera la pregunta. ¿Por qué has cogido precisamente una obra alquimista? Porque yo. Porque quiero aprender. Herbert. El hombre que me enseñó a escribir y a leer, dijo que ellos tenían un secreto. ¿Hacer oro? Eso también. Pero también otra cosa. ¿El qué? El bebedizo de la vida eterna. Y la varita mágica. Con ella se pueden provocar tormentas y granizo. Dar órdenes a los espíritus. Asustar a todo el mundo y vencer. Se le escapó con voz ahogada y vehemente, y luego de pronto se arrepintió. Su desconfiada mirada se apartó de mí. Ya sabéis. ¿Qué es lo que sé? Todo. Allá arriba, en el primer piso. ¿Qué hay allí? Un laboratorio. Esta vez no apartó los ojos, su mirada ardía, absorta, penetrante y llena de un infinito deseo, sobre mi rostro. Así que también había descubierto el laboratorio. Probablemente habría trepado a algún árbol alto y con su aguda mirada de halcón espiado todo cuanto hubiera por espiar. En torno al castillo de Grote corrían algunos rumores, palabrerías bien intencionadas y malignas habían tejido leyendas sobre la casa. También él había oído hablar de todo ello, y esas historias lo habían traído hasta allí. Una palabra mía habría bastado y Ernst Müller habría sido expulsado de allí. Pero, ¿podía echarlo? Había venido para ponerme a prueba. Había venido para medir mi paciencia, mi perspicacia y mi fortaleza. Quizás había venido para matarme. Pero también podía ser que solo estuviera confundiéndome para comprobar si me asustaba el peligro o me enfrentaba a él. Los indicios eran demasiado claros y concretos, la repetición se asemejaba casi a un misterio. Debía estar alerta. No debía equivocarme.
Tomé el libro y le dije que pensaría en su futuro. Durante un día entero su mirada me siguió con una secreta y suplicante preocupación. Debía educarlo. Era todavía tosco y estaba sin pulir, como Hans Burgner. Tenía que vivir y experimentar un montón de cosas. Tampoco Rochard en su momento evitó a Hans Burgner, aunque... Y entonces se produjo aquel accidente que decidió todo el asunto. Mientras yo estaba en Rothenburg, Ernst Müller se cayó de lo alto de un pino que había delante del laboratorio, y se produjo graves fracturas abiertas en brazos y piernas. Cuando volví a casa estaba ya echado en su pobre camastro, en la cabana de madera donde vivía el jardinero. Mi padre había limpiado y vendado sus heridas, entablillado las fracturas y dado un remedio tranquilizante, de manera que a mí no me quedó mucho más que hacer. Yacía con el rostro agotado y asustado en la penumbra y respiraba con dificultad. ¿Has estado de nuevo espiando?, le pregunté con sorna. Guardó silencio durante largo rato. Contesta. Desde su lecho de paja pude percibir un llanto amargo que procedía de lo más profundo. Ese inesperado llanto fue el que me desarmó del todo y por completo. ¿Cómo? ¿Cómo podría? De otro modo. Acceder allí, sollozó. Vos. También me quitasteis el libro. Aunque todavía no lo había leído. Yo no tengo ningún derecho a hacerlo. Aunque... Y ahora lloró con más fuerza, con la voz entrecortada y lamentos casi infantiles. Aunque yo también quiero aprender, leer y trabajar allí, en el taller. Como vos. En su sed de conocimientos, en su empeño, había una fuerza que asustaba. Sabía que ese secreto acicate en su interior no era otra cosa sino el esfuerzo del novicio caído, con la capacidad de recuerdo velada, en busca de la luz. ¿Sabes acaso lo que significa aprender?, le pregunté con prudencia. Ya he aprendido. Sí, de acuerdo, pero no me refiero a hacerlo de cualquier manera, cuando te parezca. Y de vez en cuando. Mezclándolo con los juegos y con otros trabajos, sino de verdad, empezar algo y llevarlo a término a lo largo de años. También aprender y estudiar todo aquello que parece difícil, árido y aburrido. No soñar de forma irresponsable con la magia, los trucos, los cuentos y los espíritus. Además también el conocimiento hay que ganárselo, tú debes vencerte en todo, dominar tu curiosidad, esperar tu parte con paciencia. Sin vencerse a uno mismo no hay voluntad ni poder. Y este poder se refiere a algo completamente distinto a eso en lo que tú ahora piensas. No puede pertenecerte mientras quieras dominar a los seres humanos con su ejercicio. Sí, entonces ¿para qué sirve?, resonó desde la oscuridad. Para utilizarlo contra ti mismo. Ahora estás asustado, ¿verdad? No. Exclamó. He aprendido con gusto las letras y también los números. Nunca quise hacer otra cosa. No necesito nada más y estoy dispuesto a servir, aunque solo reciba mi pan diario. Haré lo que sea, estoy dispuesto a hacer lo que sea. No necesito ningún salario. Solo los libros. Los libros y el laboratorio de allá arriba. El tono de su voz subía con apasionamiento. Intentó moverse en su camastro e incorporarse, pero se dejó caer lanzando un grito de dolor. Estate quieto. No debes moverte. Le advertí, y abrí la ventana de la cabana de madera para observarlo de cerca. La luz cayó sobre su rostro contraído por el dolor. Los dolores cederán enseguida, le dije inclinándome hacia él y colocando mi mano sobre los vendajes. Pero de pronto me eché hacia atrás horrorizado. Sobre su manta arrugada yacía un libro deshojado, con sucias marcas de dedos y lleno de dobleces. Ahí estaba, abierto y desgastado por la lectura. Era la historia de Nikolaus Flamel. En ese momento decidí darle clases. La convalecencia de Ernst avanzaba con suma lentitud. Las contusiones y la fractura astillada le producían grandes dolores.
Comprendí su mudo ruego y le llevé unos cuantos libros, de los que suponía que no alterarían su mundo interior sino que lo pondrían un poco en orden. Siempre con esa mirada de perro agradecido, en cuanto entraba a su habitación. Sentía que estaba cada vez más próximo a mí, que se abalanzaba convulsivo con toda su alma sobre mi persona. Yo era a sus ojos el guardián de la puerta del cielo, de mí dependía su vida, su futuro, su disparatado afán, su deseo casi violento de origen desconocido, el cumplimiento de sus sueños y sus confusos planes. De día en día vi cada vez con mayor claridad qué clase de burda materia prima era y el poco progreso que podría esperar de él. Todavía le quedaban cosas por aprender que yo no podía enseñarle, solo el tiempo y la experiencia, al igual que sus instintos y emociones que no se pulirían a través de los conocimientos sino de las vivencias. Sabía que cualquier maestro los rechazaría sin pensárselo dos veces. Esos sentimientos velados, las súplicas apasionadas, los llantos y el hecho de querer algo al precio que fuera, no eran argumentos que hablaran en favor de un discípulo del ocultismo. En ese asunto solo eran decisivos su progreso y su grado de predisposición anímica y espiritual. A pesar de todo lo tomé como alumno. Conocí su desdichada infancia, que solo se distinguía de la vida que llevaban los animales en sus sucios establos por haber sido peor y más descuidada. Estos, al menos, recibían con regularidad su ración de alimento y se procuraba que no cayeran enfermos. Ernst comprendió muy pronto que no podía fiarse de nadie. El mundo exterior era malo y hostil, y él era pequeño y débil. Su madre no se ocupaba de su persona, y si por casualidad se cruzaba en su camino, le propinaba una paliza. Su abuela de vez en cuando le echaba un mendrugo. Era una mujer indiferente, embrutecida, vieja y enferma, que se movía con mucha dificultad sobre sus piernas hinchadas cubiertas de varices. Se lamentaba y quejaba todo el día. Debido a una dependencia impotente y al desamparo, dependían el uno del otro, pero en esta relación se mezclaban los celos paralizadores, la desconfianza egoísta, y el miedo gratuito de esas personas que viven a costa de otros, y que por culpa del otro están en desventaja o ven tambalearse su posición. Muy pronto y con mucha frecuencia tuvo que oír que su madre habría tenido la vida mucho más fácil si él hubiera nacido muerto o hubiera muerto pronto. Y su abuela se lamentaba a todas horas diciendo que ya podría el cielo misericordioso llevárselos a los dos de una vez. Con su hija siempre estaba enfadada y en pie de guerra. Su vieja y afilada lengua todavía conservaba la vivacidad, y con ella se vengaba de los sufrimientos que tenía que aguantar por su culpa. Después de esas peleas no recibía nada de comer, aunque la comida era la única alegría de su vida. Esta era el arma de que se servía Ana Muller para devolver el golpe. En esos casos el niño solía beneficiarse, ya que, para enojar a la vieja, su madre lo alimentaba y lo acariciaba, lo que para Ernst era peor que las palizas. La posada estaba justo junto al camino, un lugar de paso para gentes de dudosa reputación. Representantes, vagabundos, comerciantes de ganado, jugadores, campesinos y señores pasaron por el círculo visual del muchacho, despertando su curiosidad con sus costumbres y sus palabras forasteras, a la vez que sus historias presuntuosas sembraron en su alma el anhelo de lo lejano, de la aventura, de lo inusual, de lo fantástico y maravilloso. Todo esto culminó con la aparición un buen día de un peluquero ambulante llamado Herbert. Era un hombre de poco fiar, e irresponsable, que con mucha frecuencia tenía altercados con las autoridades, pero al parecer poseía una cierta y confusa instrucción que había ido obteniendo en libros elegidos al azar y a partir de las experiencias de su tormentosa vida. Herbert se compadeció de aquel niño descuidado y abandonado, y después de comprobar que gozaba de una inteligencia despierta y aguda, empezó a darle clases. De vez en cuando desaparecía de allí y mientras tanto se olvidaba de Ernst, que lo esperaba siempre ansioso, deseando que volviera como se desea la reaparición del cálido círculo solar después de una larga y fría noche. Cada vez que volvía, lo conmovía la ilimitada alegría, la fidelidad y la buena memoria del niño. Ernst nunca olvidaba nada. Cuidaba sus conocimientos como una reliquia, como si fuera el único tesoro y contenido de su vida.
Este extraño conocimiento se ampliaba siempre, todas las veces que Herbert volvía. El muchacho aprendió a leer y a escribir, pero también asimiló la enorme desorientación de su maestro, sus extraños y parciales conocimientos y sus sorprendentes teorías. A su corta edad, Ernst ya había presenciado varias peleas en la posada, con puñaladas y sangre derramada. Pero, con todo, el acontecimiento más horrible y que menos pudo asimilar fue que Herbert muriera ante sus ojos a causa de una hemorragia de estómago. Nadie quería ni hacía nada por ayudarlo. Pensaron en dejarlo tendido en el campo, ya que lo ensuciaba todo, temiendo incluso los problemas que les podría acarrear con la gendarmería si moría en la casa. Así que, a pesar de que escupía espumarajos sanguinolentos por la boca y se hallaba del todo indefenso, los criados de la taberna y el dueño lo cogieron por los hombros y por los pies, lo cargaron hasta un canal cubierto de ortigas y lo dejaron allí tirado. Ernst lo siguió llorando, temblando de los pies a la cabeza, y cuando todos se fueron, se sentó junto al moribundo. Y así fue como ese hombre, que estaba pálido como la pared, derramó su última gota de sangre. Sus ojos estaban vidriosos, y Ernst quedó tan horrorizado ante la maldad y la falta de compasión de los seres humanos que creyó no poder levantarse nunca más de aquel lugar, ya que en su interior algo se había desgarrado. De vez en cuando pasaban por su mente consciente las palabras que Herbert le había dicho, alegre y achispado, cuando todavía estaba sano. No debes apoderarte solo de los conocimientos corrientes, hijo mío, sino también del arte de la magia, para con su ayuda ser superior a la lamentable manada de lobos de la humanidad, porque de lo contrario, antes o después te harán pedazos. Debes asustarlos y obligarlos a caer de rodillas. Yo también he desperdiciado mi vida porque no me uní a uno de esos magos. De joven me encontré con uno de ellos y supe de inmediato con quién me las tenía que ver. Los ladrones lo habían atacado y yo lo protegí, aunque no hubieran podido matarlo, porque el elixir lo había hecho inmortal y disponía de tal fuerza, que le bastaba con levantar la mano para aplastar al tipo más brutal. Pero le gustó el valor que demostré. Me distinguió con su confianza. Me ofreció convertirme en su Jamulus. Antes o después me habría dado algo del elixir. Ahora podría hacer oro y burlarme de la muerte. ¿Y por qué no os quedasteis con él?, preguntó Ernst con voz ahogada y con el corazón latiéndole apresurado. Pero él hizo un movimiento de rechazo. Eso no puedes comprenderlo todavía, pequeño. Yo estaba muy enamorado de una mujer. Una mujer grande, rubia, una mala pieza, una tunante sin escrúpulos. El mago se fue y me dejó plantado. Poco después la mujer me engañó con un fabricante de ataúdes. En vano yo había sacrificado por ella la vida eterna y el oro. Al mago no pude volver a encontrarlo. Lo busqué durante años. Todavía hoy lo estoy buscando. Ernst contempló al moribundo, luego vigiló el recodo del camino con una esperanza desesperada y una enorme expectación, aguardando a que se produjera un milagro quizás. Quizás el mago llegaría de inmediato. Traería consigo el elixir, se apresuraría por el camino hasta aquí y le curaría. No podía morir de una forma tan horrible. Herbert era el único ser humano en este mundo al que se sentía unido, el único que se ocupaba de él. Pero el mago no llegó, y el pobre Herbert entregó la vida en el canal. Después de su muerte, Ernst no soportó seguir en su casa. Se escapó. Cogió el libro sobre Nicolaus Flamel que había heredado de ese charlatán, sus enseñanzas y su idea fija. Se puso en marcha para buscar al mago. Ernst se recuperó y yo empecé a darle clases. Primero le adiestré en lo más básico. Lo acostumbré a la limpieza y al orden, le enseñé modales en la mesa, a lavarse y a comportarse con educación y cortesía. Le proporcioné ropas, mudas, libros, cuadernos e instrumentos para la escritura y le asigné una pequeña habitación en el pabellón del parque que tenía una estufa. Tenía una capacidad de asimilación sorprendente. Su habitación resplandecía. En el estante de los libros no había ni una mota de polvo. Cada objeto sobre su escritorio reflejaba aquel amor respetuoso con el que él rodeaba las cosas. Su pelo estaba bien peinado, su camisa sin arrugas, sus uñas limpias.
Sus dientes brillaban blancos y cuidados entre sus abultados labios. Era modesto y servicial y temblaba ante el deseo de hacerlo todo bien a mis ojos. Cualquier tarea era para él demasiado poco y le parecía fácil. Los conocimientos básicos los asimiló con una rapidez sorprendente. Todo le interesaba, tanto las matemáticas como la geografía, la gramática o la historia y las ciencias naturales. Solo en 2 años dominó las materias para las que un estudiante común hubiera necesitado 8 largos años. Con ávida atención y profundo interés se lanzó sobre las lenguas. Gracias a su fenomenal memoria y a su despierta capacidad de asimilación aprendió francés, inglés y latín como si de un juego se tratara. Su diligencia febril y sus resultados me habrían deslumbrado incluso a mí, si no hubieran contenido al mismo tiempo sus secretas erupciones emocionales, su indómita sensualidad, sus mentiras, su hipocresía y su doblez. Con los criados no mantenía una buena relación. Siempre estaba con ellos en pie de guerra. Estos lo odiaban, y esa antipatía no respondía solo a la envidia que pudieran sentir por el afortunado que ha trabajado para salir de entre sus filas, como yo supuse primero, sino de que él les hiciera sentir su posición excepcional de forma explícita. Esto lo hacía sobre todo ante el jardinero, a las órdenes del cual había trabajado, después de que éste se compadeciera de él, lo aceptara y le proporcionara comida y techo. En una ocasión, el jardinero se quejó de que robaba los capullos de las rosas rojas cuando apenas estaban abiertos, arrancándolos como un vándalo y estropeando así los rosales. Hablé con él, pero él se sonrojó, cayó confuso y no me miró a los ojos. «Me gustan las rosas», dijo después de un largo silencio. «También te pueden gustar en el rosal y disfrutar de ellas durante largo tiempo, porque siguen vivas. Cuando el jardinero está presente no puedo disfrutar de las rosas, porque tengo la sensación de que lo que más le gustaría sería ahogarme en una charca», dijo con rapidez, y se volvió hacia mí. Sus ojos me miraban con tanta franqueza, con tanta honestidad, que me asusté. Sabía que mentía. ¿Por qué motivo iba el jardinero a desearte ningún mal cuando antes te quiso? Le pregunté para obligarlo a medir la profundidad de su culpa. Porque vos sois bueno conmigo. Y eso no me lo perdona nadie. Me he levantado por encima de ellos, así que quieren forzarme a caer de rodillas. Les gustaría que os enojarais conmigo y me echarais. Así que han cambiado de actitud en lo que a ti respecta. Oh, sí, ¿y no es posible que tú también hayas cambiado? No. Yo solo me aparto de su camino. Si tú te apartas de su camino es porque has cambiado. No tengo nada de qué hablar con ellos. Y precisamente eso es lo que los hiere. No olvides que no hay nada de lo que puedas estar orgulloso. No estás por encima de ellos, solo has tomado otro camino, que no es mejor que el suyo, al contrario. Ellos cumplen con su obligación, son almas buenas y serviciales, útiles y honradas. Tú tampoco eres más que un criado. El hecho de que hayas empezado a estudiar no significa en modo alguno la sabiduría en sí. Estás al principio de todos los principios, en el umbral del conocimiento, y todavía no es seguro que seas digno de adentrarte en ciencias superiores. Una buena capacidad de asimilación, una inteligencia despierta y aguda solo bastan para abarcar los conocimientos de esta tierra. Pero se requieren otras cualidades para adentrarse en las verdades ocultas, esto es, una fuerza ética, la inclinación a amar la justicia y a servirla, un valor inquebrantable, humildad, negación de uno mismo y el don del éxtasis impersonal. De todo esto puedo descubrir muy poco en ti. Todo tu esfuerzo está dirigido hacia afuera. Tú lo acumulas y acaparas todo con una gran pasión, para poder poner un día tu tesoro en el escaparate, adornarte con él y ser admirado por todos los que son más necios que tú. Pero ese no es el objetivo que persigue un discípulo de las ciencias ocultas. Ese camino siempre conduce hacia abajo. ¿Qué has hecho con las rosas que arrancaste? La inesperada pregunta lo hizo dudar, y empezó a tartamudear. Yo las he llevado a mi habitación. ¿Y? Bueno.
Las puse en un jarrón. Sobre la mesa. Es decir, sobre mi escritorio. He venido cada día a tu habitación y no he visto ninguna rosa. Temía que... ¿Las has escondido antes de que yo llegara? Sí, ¿por qué no me dices la verdad? ¿La verdad? Yo. ¿O quizás crees que puedes ocultarme lo que piensas o lo que haces? Si no te avergüenzas de hacer algo, entonces no debes avergonzarte de decírmelo. No tengas miedo. No estoy enfadado contigo y no voy a condenarte por tus actos. Solo pretendo instruirte. No me mientas nunca, esa es mi condición. Tampoco tendría ningún sentido, porque yo siempre descubriré tus mentiras. Elisa es muy joven y de una imprudencia sin límites. Con tus fanfarronadas, con tus cuentos y griega, con tus rosas robadas la llevarás a la perdición. Él me miró vencido. ¿Vos? ¿Cómo lo sabéis? Lo sé y con eso basta. También sé de otros líos tuyos, pero esos no me interesan. Conozco tu forma de ser y comprendo que es mejor, mientras no puedas convertir tus fuerzas sensuales en creadoras, que las descargues de esta manera, porque de lo contrario te estorbarán en el trabajo. Así que nos hemos entendido. Dejarás en paz a Elisa. Y a las rosas también. Me lo prometió, pero al día siguiente ya había roto su promesa. Elisa, la hija pelirroja de 16 años de la cocinera, con su piel blanca como la leche, era una criatura caprichosa y voluptuosa de pechos puntiagudos. El molinero del lugar quería casarse con ella, y ella también había sentido cierta inclinación hacia él hasta que Ernst se interpuso. Por aquel entonces, Ernst ya había cumplido los 18 años. Era un hombre joven, alto y cuidado, que aparentaba más edad de la que tenía. Sabía mantener una conversación superficial, ingeniosa y divertida. Sus dientes impecables refulgían blancos entre sus abultados labios y en sus ojos brillaba la ambición, la inteligencia y una infinita seguridad en sí mismo, una fuerza vital electrizante que también brotaba de su espeso y oscuro cabello. Elisa se había enamorado ciega y perdidamente de él. La muchacha era guapa y estaba dispuesta a todo, y Ernst era un irresponsable en su lascivia y en sus exigencias, al que no se le ocurrió ni en sueños rechazar el fruto maduro que cayó en su regazo. Durante largo tiempo continuaron a escondidas con su relación. La muchacha entraba durante la noche en el pabellón y se quedaba con él hasta el amanecer. Cuando Elisa quedó embarazada, acudió a la vieja mujer sabia del pueblo pidiendo ayuda. La bruja exigió dinero, y Ernst lo reunió vendiendo algunas de sus piezas de ropa a un buhonero. Una noche entró la cocinera llorando y lamentándose en el despacho, donde después de la cena nos habíamos retirado mis padres y yo. Nos rogó que la siguiéramos a la casa del servicio. Elisa estaba muy enferma, se retorcía presa de convulsiones, gritaba de dolor y no permitía que nadie la tocara. Fuimos todos a su habitación, pero solo permitió que la viera mi madre. Nosotros esperamos fuera, mientras ella la examinaba. Cuando mi madre salió de la habitación de Elisa, hizo salir a la cocinera y nos comunicó a nosotros lo que había sucedido. Aquella vieja ignorante, con sus rudas manos, prácticamente había desgarrado las entrañas de la desdichada muchacha y había que temer una septicemia. Todo estaba sanguinolento e infectado, y apenas se la podía tocar. En esos momentos no pudimos seguir respetando su resistencia, por lo que entramos en su habitación, limpiamos las partes infectadas uniendo nuestras fuerzas y le administramos un remedio tranquilizante y ciertas esencias que impidieron que se extendiera la septicemia. Sus horribles y roncos gritos resonaron durante la noche y atrajeron también a Ernst, pálido de espanto y temblando, junto a su ventana abierta. Mientras el vientre sangriento y descubierto de aquella criatura desdichada se agitaba entre nuestras manos, levanté por un momento la vista y mis ojos se encontraron con los de Ernst, que rebosaba desesperación, una atroz compasión y autoinculpación. Por un momento se encendió en mí la esperanza de que esta lección lo curaría de sus irresponsables emociones sexuales.
Cuando Elisa por fin se tranquilizó, confiamos su cuidado a su madre, con la indicación de que me despertara de inmediato si los dolores regresaban o tan pronto apareciera la fiebre. Una vez en mi dormitorio, cuando ya empezaba a desnudarme, de pronto tuve la sensación de que Ernst se hallaba ante mi puerta sin atreverse a llamar. Su inquietud y su desesperada confusión traspasaban literalmente la madera. «Puedes entrar, Ernst. Te estaba esperando», dije en voz baja. Al instante estuvo ante mí, tambaleándose, casi sin poderse tener en pie. Su estado era desolador. Antes de que pudiera impedirlo, cayó ante mí de rodillas. «Oh, Dios mío. Dios mío. Dios mío». Tartamudeaba de forma inarticulada y castañeteando los dientes. «Nunca más. Nunca más. Oh, Dios mío». Lo senté en un sillón. Tenía los ojos rodeados de sombras y estaban a punto de salirse de sus órbitas bajo la presión de una pregunta que no se atrevía a formular. «¿Vivirá?», contesté a su muda pregunta. «Pero si hubiéramos acudido 15 minutos más tarde, no la habríamos podido ayudar». «¿Por qué permitiste que acudiera a esa bruja?». «Porque me sentía avergonzado, y ella también». «Pero tú no te avergonzaste de hacerlo». «Es como una maldición, apenas me doy cuenta y ya he caído en ella». «Según los cálculos humanos, Elisa ya debería estar muerta. Solo porque tú no pudiste dominar tu obcecación. Si no te hubieras cruzado en su camino y no la hubieras seducido con tonterías, se habría convertido en una mujer y una madre respetable. Pero ahora va a perderse, porque no podrá quedarse aquí. No soy yo quien la echa, sino la opinión pública del pueblo, contra la que no puedo hacer nada. Podría comprenderlo si tú estuvieras locamente enamorado de ella. Pero solo la has utilizado para que a escondidas se arrastrara hasta tu cama durante la noche. Te resistirías con uñas y dientes si te la ofreciera como esposa. La desprecias, y si no es para estrecharla en tus brazos, te resulta molesta. Y, sin embargo, la has corrompido, aunque podrías haber satisfecho tus deseos de la misma manera también con la viuda del panadero. ¿Comprendes por fin en qué consiste el poder? ¿El poder sobre nosotros mismos? Es contra estas debilidades momentáneas contra las que hay que luchar, esas debilidades que traen tras de sí una avalancha de consecuencias. Estuvo de acuerdo en todo, se humilló y se culpó. Al final preguntó si ahora también él debería marcharse. «Eso depende de tu comportamiento a partir de ahora», le dije. «Quiero ofrecerte la oportunidad de cambiar. Pero si resulta que no puedes librarte de tus debilidades, te negaré todo apoyo». Era evidente que eso lo tranquilizó. Confiaba en sí mismo, pero sobre todo confiaba en mi indulgencia. Tan pronto como su problema personal se hubo arreglado con tanta rapidez y se vio felizmente libre de las consecuencias, su espíritu intranquilo regresó de inmediato a su única idea fija. «¿Ha sido el elixir el que ha salvado a Elisa?», preguntó de pronto. «Me gustaría saber cómo se te puede ocurrir una cosa así», respondí eludiendo a la pregunta. «Dijisteis que, según los cálculos humanos, Elisa ya estaría muerta. Por lo tanto, si todavía vive, no han sido los cálculos humanos los que la han ayudado, sino el elixir. Claro. Sin embargo, sería más inteligente esperar a que las leyendas, milagros y cuentos acabaran por convertirse ante tus ojos en fenómenos naturales gracias a tu diligencia y tus honestos y tenaces esfuerzos. ¿Por qué? Según vuestra opinión, el elixir no existe. Todavía tienes que comer muchas sopas antes de llegar a la conclusión de si el elixir existe o no. ¿No podéis decírmelo? Puedo decírtelo todo, basta con que seas lo bastante maduro para comprenderlo. Pero en los libros está escrito. ¿Por qué se escribe tanto sobre el elixir si ni siquiera puedo saber si existe? Ese elixir que tú persigues es una esencia muy peligrosa. Precisamente porque no puede encontrarse en la realidad, sino que tiene su origen en el cerebro de aquellos que están poseídos por el fanatismo. Yo solo sé de medicamentos. Al fin y al cabo se trata solo de un nombre.
¿No es verdad? Podía percibir su excitación, mientras la pregunta le quemaba en los labios. No. Tú entiendes por elixir el bebedizo de la vida eterna, que hace inmortal tu cuerpo, tu juventud, tus pasiones, tu capacidad de disfrutar y tu atractivo. ¿Crees que es un remedio milagroso que permite cometer cualquier disparate y no devuelve en contrapartida la enfermedad y la muerte? ¿Quieres vivir hasta el final de todos los tiempos, porque crees que tu afán de vivir ni siquiera en la eternidad podría verse satisfecho? Debo liberarte de este trascendental error. El cuerpo se puede curar, la duración de su vida puede prolongarse con la ayuda de ciertos medicamentos, pero sobre todo mediante un modo de vida que conserve y refuerce la salud. Sin embargo, la inmortalidad nunca le puede ser concedida al cuerpo, porque el cuerpo es el reino de lo efímero, el taller de experimentos de la muerte y su botín. El cuerpo es la muerte en sí mismo. La eternidad pertenece al espíritu, pero éste debe luchar contra la muerte para alcanzar la eternidad, contra la muerte, es decir, contra el propio cuerpo. Ambos no son compatibles, de la misma manera que no se pueden unir el fuego y el agua, porque necesariamente uno destruye al otro. El ser humano es el terrible campo de batalla donde se produce este duelo. Las armas del cuerpo son las pasiones, la tremenda sensación de vacío, las emociones placenteras, la alegría en la belleza de las formas y el deseo de estas. Por el contrario, las armas del espíritu son la decepción después de la satisfacción y de las diferentes reacciones, el sufrimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. El cuerpo y el espíritu libran su batalla en los puentes de comunicación del alma. Luchan una y otra vez entre sí. A veces el cuerpo toma prisionero al espíritu, lo empareda sin agua ni pan y cree haberlo matado. Pero el espíritu posee un arma que nadie puede quitarle, la única y definitiva arma que al final siempre sale vencedora: la inmortalidad. Las veces en que el cuerpo vence al espíritu se trata tan solo de una victoria temporal. Sin embargo, cuando es el espíritu el que por una vez vence al cuerpo, este es destruido por todos los tiempos. El verdadero elixir de los alquimistas es un arma contra el cuerpo. Sus medicamentos, que prolongan la vida del cuerpo, no son más que un experimento para poder mantenerse durante más tiempo en territorio enemigo, para que el espíritu, con la ayuda de un instrumento cerebral más viejo y más perfeccionado, lo descubra todo, acumule experiencias y pueda prepararse mejor para la última y decisiva batalla. Solo el espíritu despierto puede acceder al elixir, y solo podrá hacerlo cuando este remedio ya no pueda ser mal empleado para la traición. ¿Y este elixir? Es decir, este medicamento. ¿Es un polvo o un líquido? Preguntó ansioso. Así que sus oídos se habían mantenido sordos al profundo sentido de mis palabras. Era alarmante revivir de nuevo la misma discusión sin esperanza en una situación invertida y estremecedora, y hacerlo con la plena conciencia del recuerdo de otra situación semejante, a un siglo de distancia, cuando en su momento yo estaba sentado frente al Magister, prisionero en el cuerpo inmaduro, torturado por las pasiones y la curiosidad mágica de Hans Burgner. Sentí la tristeza y la impotencia que debía haber sentido Rochara en su momento, cuando no pudo transmitirme ninguna de sus experiencias. Sus palabras, en las que se ocultaba el núcleo de las verdades profundas que él mismo había experimentado, cayeron en el alma de Hans Burgner como sobre una roca estéril. Y al recordar esto, que no presagiaba nada bueno, de pronto tuve claro que era inútil que siguiera ocupándome de Ernst Müller. Era una materia prima con la que yo, en su estado actual, no podía hacer nada. Aquello que podía ofrecerle no le interesaba, y él solo me veía como el poseedor egoísta de fuerzas ocultas. Creía que podía iniciarlo, hacerlo inmortal y feliz, si quisiera. Y yo, por mi parte, no podía encontrar palabras para hacerle comprender que no era posible entregarle sin más unos conocimientos que estaban muy por encima de sus capacidades. En vano derramaría el bebedizo más resplandeciente de la magia blanca en la copa de su carácter sin pulir. Para él se convertiría de inmediato en el veneno concentrado de la magia negra, ya que pondría todas sus fuerzas al servicio de sus propias pasiones, de su egocentrismo ilimitado y de sus intereses.
Comprendí que no necesitaba seguir enseñándole nada. El sentido de nuestro encuentro residía en indicarle el camino y darle estímulos. Sabía también que debía intentar alejarlo de inmediato de Grote, porque este era el paso siguiente. Por supuesto, me sentía responsable de su futuro destino. No quería abandonarlo a su suerte. Así que di un paso hacia adelante en el pasillo oscurísimo del Templo de los Misterios. No podía saber si tropezaría con una escalera que le conduciría hacia arriba o bien caería en un profundo pozo, pero debía arriesgarme. No podía seguir quemándome en el mismo lugar. 17. Garras de león. Para la ejecución de mis planes se me ofreció una magnífica oportunidad. Yo mantenía correspondencia desde hacía mucho tiempo con Jean-Marie Ragon, el extraordinario místico belga con quien había llevado a cabo los preparativos necesarios para la fundación de una logia en Bruselas. En su momento fue Saint-Germain quien me lo presentó, ya que tenía en mucha estima sus ocultas capacidades y su formación. Debido al asunto relacionado con la fundación de esta logia me vi obligado a viajar personalmente a Bruselas y decidí llevarme conmigo a Ernst para proporcionarle así un buen puesto como secretario. Confiaba en el efecto estimulante de esta ciudad, y sabía que atraería a mi inquietante discípulo como un imán al hierro. Cuanto antes se sumergiera en el océano astral, antes volvería a emerger. Primero le comuniqué tan solo mi propósito de salir de viaje y de que vendría conmigo. Acerca de mis otros planes guardé silencio. Quería que la necesidad germinara en él mismo, que sintiera por sí mismo el deseo de aprovechar la oportunidad que se le ofreciera. La alegría de Ernst fue ilimitada. Los febriles preparativos para el viaje lo distrajeron de todas las otras cosas, incluso del estudio. A cada momento me reiteraba su agradecimiento y no dejaba de repetir que nunca podría agradecerme bastante todo cuanto había hecho por él. En marzo de 1801 partimos. Por el camino, nuestro carruaje pasó también ante la posada en la que servía su madre. Sentía curiosidad por ver si me pediría que nos detuviéramos para entrar un momento, aunque solo fuera para presumir de su elegante aspecto y del carruaje, pero no dijo nada. Se recostó en la penumbra del carruaje y ni siquiera se atrevió a echar una mirada hacia afuera. La reserva en la que se envolvió después me llamó la atención, ya que minutos antes había estado charlando la mar de alegre, sin dejar de hacerme una pregunta tras otra. ¿Te pasa algo?, le pregunté para soltar su lengua. Odio esta región, exclamó. Creí que desearías ver a tu madre. Ojalá nunca más tenga que ni siquiera acordarme de este lugar. Comprendo, dije, y no pude evitar pensar en Hans Burgner, que también había sido un desarraigado. Mis cálculos se cumplieron. Mientras yo pasaba la mayor parte de mi tiempo en Bruselas con Ragon, Ernst se convirtió en un botín de la ciudad. Me ocupé de que dispusiera de suficiente dinero y libertad. Cuando se hubo hartado de los monumentos dignos de verse y de todas las distracciones que se podían comprar, lo llevé conmigo de visita a una elegante familia. Los palacios cerrados se abrieron con inaudita cordialidad y fraternal amistad gracias a la palabra mágica de la orden. Asistimos a deslumbrantes veladas, a las que yo nunca habría asistido por mi propio gusto, y los sentidos de Ernst se llenaron con el esplendor, con la magia de aquellos sutiles ambientes, de tonos suaves, y con riquezas incalculables de una casta privilegiada. En el estilo de vida tranquilo, abstracto, sobrio y conventual de Grote, de esas cosas no había ni rastro. La música lo envolvía, lo rodeaban mujeres maravillosas, cuya piel era delicada como un pétalo, perfumadas en medio del resplandor de sus alhajas. Las palabras finas, ingeniosas y flexibles, las conversaciones nunca oídas, estimulantes y distraídas, le robaban los sentidos. Su paladar fue mimado y embrujado por escogidas bebidas, condimentos poco corrientes, manjares nunca probados. Pero este esplendor, la pompa densa y refinada que habría destruido la conciencia de sí mismo de un carácter más reflexivo y sensible, fueron para él un estímulo y una inspiración. Su sensualidad estaba en llamas.
La conciencia de sí mismo, su afán de notoriedad, se inflamaron con fuerza, como si por fin hubiera encontrado su verdadero hogar. Su apariencia ligera, autónoma y superior me sorprendieron. Con una seguridad instintiva y brillante sabía tratar con las mujeres, y su mirada lasciva y provocativa las desnudaba de inmediato, hasta tal punto que no era él, sino las damas más experimentadas y endurecidas en numerosas lides amorosas, las que apartaban los ojos en cuanto sus ojos se cruzaban, para volver siempre a él con una curiosidad sonriente y espoleada. Era un pobre diablo, el hijo ilegítimo de una criada, un don nadie sin casta, pero no se daba cuenta del espacio vacío que lo rodeaba. Su posición social, poco clara, en modo alguno le causaba timidez, indecisión o desesperación, y con la destreza de un malabarista sabía cruzar el abismo que lo separaba de las castas superiores. Era un buen observador, recordaba todo lo que había oído alguna vez y sabía disfrazar esta información fragmentaria con palabras prudentes, claras y diestras, para exponerla luego en el momento y el lugar adecuados durante un debate, allí donde produjera el máximo efecto. Poco a poco se fueron fijando en él. Lo encontraban original, de una inteligencia poco común y extraordinariamente amable. Y así era en realidad, como un joven león ronroneaba, jugaba, pero su terrible dentadura, sus garras y su naturaleza sanguinaria de animal depredador, de vez en cuando ya salían a la luz. Comenté a Sragón lo que tenía planeado con respecto a Ernst. Estuvimos de acuerdo en que debíamos elegir con sumo cuidado al futuro patrono de nuestro Ernst y la casa donde quisiéramos recomendarlo. Sobre todo debíamos tener la certeza de que en el entorno más próximo no hubiera ninguna mujer guapa esposa, hija joven o camarera. Al final nuestra elección recayó en Charles de Blancourt, un soltero amable, mayor, riquísimo, un apasionado coleccionista de libros, que estuvo encantado de tomar a su servicio a un hombre joven, instruido y de fiar, para que fuera a la búsqueda de rarezas y organizara su biblioteca. El amor de este hombre viejo por los libros y su naturaleza indulgente y generosa encajaban de maravilla en nuestros planes. Blancourt no era un gran ocultista, y se limitaba, como laico en la materia, a interesarse por estos temas de una forma muy cómoda, muy apartada de cualquier práctica. Estaba en deuda con Ragón, quien a menudo había hecho llegar a sus manos algunos ejemplares de libros poco corrientes, que habrían estado fuera del alcance de cualquier mortal común. Pero aparte de eso, la amistad de este hombre tan instruido, con sus fascinantes cualidades, era para Blancourt merecedora de otras muchas deferencias, de manera que con él no tendríamos dificultades. Dio en su casa principesca una fiesta deslumbrante, y aprovechando la ocasión le hizo su oferta a Ernst. A cambio de una actividad muy cómoda, agradable y entretenida le ofrecía una remuneración tan generosa, tanto lujo y tanta libertad, como ningún pobre principiante se habría atrevido a imaginar siquiera en sus más locos sueños. A pesar de que el asunto lo sorprendió y lo fascinó, Ernst pidió tiempo para pensárselo. Cuando por la noche regresamos a nuestro albergue, me rogó que lo dejara entrar en mi habitación porque quería hablar conmigo de asuntos importantes. Apareció con el rostro pálido y caviloso. Se mostraba sereno y sumiso, pero sus palabras ya no hallaban eco en mí y yo sabía lo que debía contestar. Me informó de la oferta de Blancourt. Cuando lo felicité por su éxito personal y por su suerte, me miró con sus ojos oscuros en los que no pude descubrir ni el menor rastro de una sonrisa. Sabéis muy bien, mi señor, que soy muy consciente de las ventajas de esta oferta. Todo lo que me ofrecen lo amo con pasión, lo disfruto y lo deseo. Pero estoy dispuesto a renunciar a ello sin pensármelo ni un momento. Sigo dispuesto a llevar durante decenas de años las mismas ropas y a vivir en cualquier cabana de madera cerca de Grote alimentándome de pan seco, siempre y cuando estéis dispuesto a seguir enseñándome y me deis la esperanza de que algún día me iniciaréis en aquellos misterios que en esta vida son lo único que me importa. Me alegra poder contestarte sin rodeos, Ernst. Si tuviera la más mínima chispa de esperanza de que yo, en esta vida, aunque fuera muy tarde, podría llegar a iniciarte, te diría quédate conmigo. Pero lamentándolo mucho, la situación es muy diferente.
Solo podría ayudarte al principio. Pero tu llegada todavía está muy lejos, más allá de muchas vidas y muchas muertes. Sería el hombre más feliz de este mundo si pudiera decirte otra cosa, porque ocupas un lugar en mi corazón y te echaré de menos. Pero dada la situación actual solo puedo recomendarte una cosa: acepta el puesto en la Casa Blancourt. Grote ahora no puede ofrecerte nada más. Se levantó. Una ira rebelde y una arrogancia profundamente mortificada luchaban en su interior con una impotente desesperación. Pero, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo ser para que me aceptéis y para que me consideréis maduro para la ejecución del opus magnum? ¿Acaso no soy listo, diligente, tenaz y lo bastante constante? Bien, reconozco que a menudo todavía me vencen mis sentidos, pero basta con que digáis una palabra y yo, en interés del gran objetivo, llegaré incluso a vencer mis sentidos. ¿Habéis meditado bien en lo que apartáis de vos y a dónde me conducirá vuestro rechazo? Nunca dejaré de buscar los misterios ocultos, y no me arredraré ante nada. ¿Por qué no queréis protegerme? ¿Por qué no queréis conducirme por el camino correcto? Porque es más correcto que tú encuentres el camino verdadero dando los rodeos necesarios por medio de amargas y purificadoras experiencias, en lugar de desviarte del camino correcto y emplear tus conocimientos ahí adquiridos en una dirección falsa. No dudo de tu diligencia ni de tu espíritu, ni del hecho de que nunca dejarás de buscar las cosas ocultas. Sé que un día, cuando hayas conseguido alcanzar las llaves para las 3 puertas de la sabiduría, utilizarás este excelente talento tuyo. Antes de eso, sin embargo, deberás hacer algunas cosas. Compréndelo, Ernst. Mi rechazo no oculta ningún tipo de desprecio. Es solo que no puedo entregar así como así, para la satisfacción de tus pasiones, ninguna de esas fuerzas que solo se convierten en fuerzas constructivas y útiles en manos de un adicto que ya ha dejado a sus espaldas las tentadoras trampas de la pasión. Con toda seguridad, ahora te sentirás lleno de amargura y creerás que te juzgo mal, pero piensa que siempre estoy dispuesto a reconocer mi error. La prueba más contundente de que me equivoco sería el hecho de que también lejos de mí, fueras capaz de mantenerte firme. Ver que, sin reconocimiento alguno, hacías progresos y vencías tus debilidades haría disminuir en mí la sensación que ahora tengo de la insuficiencia de tu diligencia. Al gran objetivo también puedes acercarte sin mí. Tu madurez quedaría demostrada si ni siquiera estando solo te apartarás del camino correcto. Tómate este tiempo como una prueba. Demuéstrame que estoy equivocado y estaré dispuesto sin limitación alguna a compartir contigo mi conocimiento. Ernst se levantó. De acuerdo, dijo con gravedad, con un firme convencimiento interior y con toda solemnidad, ¿debo ponerme yo en contacto con vos o seréis vos quien me llame en cuanto estéis convencido de que os habéis equivocado? Te llamaré, Ernst. De eso puedes estar seguro. Así pues, Ernst se quedó en Bruselas en casa de Charles de Blancourt. Durante las primeras semanas me escribió largas cartas a Grote, para informarme con todo detalle sobre sus pensamientos y observaciones. Poseía un estilo original y colorista y sabía retratar a las personas de una forma sorprendente, llena de humor. El entorno que describía estaba sumergido en una vida deslumbrante, y él parecía entusiasmado con Blancourt y con su trabajo. Se lanzaba sediento sobre los libros, y al principio no se interesó por nada más. Rangon también me dio informes satisfactorios. Apenas salía de casa y pasaba su tiempo libre en la habitación, dedicado a la lectura y a los protocolos. Por todas partes se hablaba de él con reconocimiento. Ni siquiera Ragón ahorraba las alabanzas, y estaba muy agradecido de que le hubieran recomendado a aquel hombre joven, un trabajador incansable. Había realizado el tremendo trabajo que se le había encargado en la mitad de tiempo, y ya había enriquecido la biblioteca de su patrón con 2 libros poco corrientes, que éste había deseado tener durante años. A fines de año las cartas se hicieron cada vez menos frecuentes, pero los informes de Ragón seguían siendo tranquilizadores. Su estilo de vida no había cambiado, más bien parecía extralimitarse. Blancourt empezó a preocuparse por su estado de salud.
Su apetito dejaba mucho que desear, estaba adelgazando, y las noches pasadas en blanco habían pintado oscuras ojeras bajo sus ojos. Blancourt lo conminó a descansar y a no agotar sus fuerzas, pero Ernst continuó trabajando y ni siquiera quiso oír hablar de vacaciones. Sus breves cartas escritas a toda prisa, que cada vez eran menos frecuentes, me revelaban que había algo en particular que lo tenía ocupado y que quería ocultarme. Su escritura, antes tan abierta, apasionada y ruidosa, se contrajo y se encapsuló, por decirlo de algún modo. El ángulo de inclinación cambió, cayó hacia atrás y se ocultó en un espacio situado a la izquierda. Esa grafía que tendía hacia la izquierda reflejaba una voluntad tensa y una concentración igualmente tensa. Para entonces yo ya sabía que Ernst se había desviado del camino. 18. Isabelle. Durante el tercer año de su estancia en Bruselas acaeció aquel trágico acontecimiento que por fin arrojó luz sobre la secreta actividad de Ernst y la peligrosa dirección que había tomado. Charles de Blancourt recibió la visita de su hermana menor, que estaba casada en Inglaterra. La lady llegó en compañía de su hija Isabelle. Ragon describió a la muchacha como una chica muy reservada, delgada, de pelo rubio oscuro, cuyos preciosos ojos grises y sus labios carnosos y rojos estaban en contradicción con su aparente naturaleza fría. Poseía una belleza poco corriente, y era instruida e ingeniosa de un modo casi maligno. Al parecer, desde el primer momento de su encuentro, entre ella y Ernst apareció una inquietante e infausta tensión. La celebrada, rica y consentida joven dama no ocultaba en absoluto el rechazo y la antipatía que alimentaba frente a él y se la hacía sentir en cada ocasión que se le presentaba. Durante las comidas lo convertía en el blanco de sus observaciones sarcásticas y se empeñaba en que el resto de los comensales se divirtiera a su costa. Ernst, según el informe de Ragon, soportaba las humillaciones con un autodominio digno de admiración, y no pocas veces se daba el caso en que se permitiera vencer a la muchacha con sus diestras réplicas. Isabelle estaba prometida con Lord B., el primogénito de una de las familias inglesas más antiguas y heredero del título de Duque de G., de manera que, a través de este compromiso, se encontraba emparentada con la casa real inglesa. De su actitud lo único que se podía llegar a pensar es que estaba interesada en ese hombre joven procedente de las clases bajas, con una posición social indefinible y aún así sorprendente, y que ese interés reprimido lo desfocaba en sus estallidos sarcásticos. Quería convertirlo en alguien imposible para sí misma, autoconvencerse de que los inquietantes sentimientos que alimentaba frente a él eran desencadenados por lo ridículo y no por las cualidades atractivas de aquel joven. Ernst se mantuvo ante ella cortés y reservado y la evitaba siempre que le era posible. Esta era la situación entre ambos cuando se desató la tragedia. Primero solo fueron pequeños detalles externos los que anunciaron los acontecimientos. Durante el día, los jóvenes seguían viéndose tan poco como antes, pero cuando se encontraban, Isabelle no hacía gala de sus observaciones sarcásticas. En general, se comportaba con calma, se mostraba más bien pensativa y poco brillante. Cuando le dirigían la palabra, reaccionaba sobresaltándose y saliendo de un profundo ensimismamiento. Sus labios se agrietaron y estaban exangües, su rostro ensombrecido y alicaído, como presa de una profunda tristeza y atacado por la enfermedad. Su madre pensó que echaba de menos a su prometido y decidió regresar a casa antes de lo previsto. Pero Isabelle se resistió con desesperación a esos planes. No y no. Quería quedarse allí, de ser posible, prolongar su estancia. Su madre podía regresar a casa tranquila. Pero ella le había cobrado tanto afecto a la ciudad de Bruselas que no podía abandonarla. Más tarde se supo, por una carta que Lord B. le hizo llegar a la madre de Isabelle y en la que preguntaba preocupado qué le ocurría a su hija, que desde hacía semanas la joven no había vuelto a contestar a las cartas de su prometido. Por lo tanto, no cabía la menor duda de que estaba enferma. Sin embargo, la sugerencia de que se sometiera a un examen médico también produjo un violento rechazo por su parte. Debían dejarla tranquila. No le pasaba nada.
Y cuando se quiso llamar al médico contra su voluntad, se encerró en su habitación. Su madre y Blancourt se miraron con una preocupación impotente y desconcertada ante su inexplicable estado. Pensaron en un trastorno anímico, quizás en un amor secreto, cuyo objeto sin embargo no pudieron descubrir en el círculo de sus amistades en Bruselas. Nunca había mostrado un particular interés por alguien, y en las últimas semanas incluso había roto del todo sus superficiales relaciones sociales. El verdadero motivo de su estado se descubrió luego en aquella carta de despedida que se encontró en su habitación después de su suicidio. Isabelle se había tomado un veneno desconocido y, cuando la encontraron, ya estaba muerta. Su carta la había dirigido a Blancourt. Aparte de la familia, solo Ragón fue informado del penoso y terrible asunto, y este, autorizado por Blancourt, me envió una copia del texto. Ante todo rogaba a Blancourt que apoyara a su madre en su terrible sufrimiento, en el dolor que se veía obligada a infligirle. Le rogaba también que ocultara el verdadero motivo, y si fuera posible también su suicidio, ante su prometido, ante su familia y en general ante la opinión pública. Con la influencia que tenía, seguro que le sería posible obtener de un médico el certificado de defunción por alguna enfermedad que hubiera aparecido de pronto y de la que hubiera sido víctima. Luego detallaba la causa de su suicidio. Sucedió hace 2 meses, el 2 de septiembre. Fue una noche nublada, cálida, y yo tenía un ligero dolor de cabeza. Estaba invitada a 2 fiestas, pero no pude decidirme a salir. Una apatía agotadora y plomiza cayó sobre mí, una premonición que me resultaba opresora y angustiante al mismo tiempo. Durante la cena me senté como siempre frente a Ernst Müller. Su mirada, que desde hacía algunos días siempre encontraba en cuanto levantaba la vista, me irritaba sobremanera, pero al mismo tiempo también paralizaba mi mente, que por lo general siempre estaba llena de chispeantes ocurrencias, para enojar a ese don nadie infinitamente antipático, desafiante y errático, con su fingida modestia, a quien despreciaba porque con sus astucias pretendía hacer creer que era alguien. Su mirada era muy extraña, en extremo vivaz y fascinante. La burla y el odio ardían en ella, pero también algo más. Ahora ya puedo confesarlo porque ya nada importa. Quiero que tengáis claro la villanía que este monstruo ha cometido, y para que sepáis que todo cuanto ha sucedido fue contra mi libre voluntad, contra mi convencimiento y contra mi gusto, que me alteró de forma horripilante, como si hubieran derramado fuego en mis venas. Esa sensación me llenó de vergüenza y de inquietud, pero no podía resistirme contra su maligna dulzura. Estaba llena de un salvaje y punzante deseo, mis rodillas temblaban y se me cortaba la respiración. Y eso que lo odiaba, me repugnaba, me indignaba y, podéis creerme, si hubiera conservado mis capacidades mentales, mi conciencia, nunca habría conseguido vencer mi resistencia ética. Poco a poco me sentí agotada. Me retiré a mi habitación y me eché. No sé cuánto tiempo dormí. De pronto me desperté, aunque esta no es la expresión correcta, porque solo una parte de mi ser despertó, mientras mi cerebro permanecía vacío. En mi cuerpo ardía y se agitaba apremiante aquel deseo ardiente, que se asemejaba más al dolor que a otra cosa. Luego alguien me llamó por mi nombre en voz baja, ronca e implorante. Isabelle. Ven. Isabelle. Esta voz hizo crecer en mí esa sensación desconocida y horrible hasta hacerla insoportable. Me sacudía con tal fuerza que temblé y grité con dolores torturadores y brutales. Al parecer, esta tormenta interior acabó por borrar también aquel vago control que mi cerebro y mi conciencia todavía ejercían, porque a partir de ese momento no puedo acordarme de nada más. El momento en que desperté y todo aquello de lo que después fui consciente, fue tan horrible, tan destructor y desesperante, que no tengo fuerzas para describir esa sensación. Yo yacía deshonrada, sangrando, y con la cabeza que me daba vueltas en la cama de Ernst Müller. Mi cuerpo estaba cubierto de arañazos, mis hombros llenos de mordiscos. Mis labios estaban agrietados, y al lado de la cama deshecha se encontraba él, a la temblorosa luz de una vela. ¿Él qué? Pero no, sobre eso todavía no quiero informar.
Me ordenó con sangre fría que me marchara ahora con cuidado a mi habitación, porque los criados pronto se levantarían. Su voz sonaba autoritaria. Me advirtió que durante el día debía comportarme de forma inteligente, sin modificar mi modo de ser y mi comportamiento, para no despertar ninguna sospecha y mantener en secreto cuanto estuviera relacionado con esa noche. Palabras horribles se abrieron paso entre mis labios. Me levanté de un salto y golpeé con los puños su pecho, pero él me cogió por los hombros, me sacudió y me arrojó sobre la cama. Os conviene que el servicio, que pronto se levantará de la cama, no se encuentre en mi habitación a una hora en que todo el mundo duerme. Vaya pequeña gata salvaje. En el amor se sirve de sus dientes y garras, en el odio sin embargo de sus puños. Y mientras se reía sarcástico, abría su camisa de dormir y me mostraba las marcas de mordiscos y arañazos en el cuello y los hombros. Ahora sed buena y marchaos. Ya volveré a llamaros. Con esta última humillación, que era más terrible que todo lo demás, estuve a punto de perder el conocimiento. No salió ni una palabra más de mis labios. Me alejé tambaleándome de su habitación, gimiendo y sacudida por los sollozos, obsesionada por el único claro y vociferante pensamiento de vestirme, salir de la casa y arrojarme al agua. Pero tan pronto estuve en mi habitación me sentí presa de un cansancio que me obligó a caer en la cama y a dormirme. Mi madre me despertó hacia el mediodía. Le dije que estaba enferma. Permitió que me quedara echada en la cama, pero no se apartó de mi lado. Por fin, al anochecer, se despidió. Sentí vergüenza, desesperación y arrepentimiento cuando se inclinó sobre mí y me besó. Lo que más habría deseado habría sido agarrarme a ella, retenerla y contarle todo lo que había sido brillante y prometedor en mi joven vida y que en una sola noche se había derrumbado y se había perdido para siempre. Cuando mi madre se fue, recé durante largo rato y empecé a vestirme. Mientras me cambiaba, me sobrecogió de pronto aquel anhelo irresistible, exigente, pérfido y atormentador y al mismo tiempo dulce, que venció mi horrorizada resistencia y me hizo callar. Y de nuevo oí esa voz. Isabelle. Ven. Isabelle. Todo lo demás desapareció y fue destruido. Solo quedó esa voz y el hambre que se agitaba en mi cuerpo. Antes de que llegara el alba me desperté de nuevo en la cama de Ernst Müller. Así sucedió. Cada día estaba dispuesta a morir, y día tras día fui mancillada. Conseguí incluso llegar a la orilla del agua, pero el tétrico titiritero supo hacerme regresar tirando de los hilos de la turbia pasión. Me he comprado veneno y en la primera ocasión que tenga me lo tomaré para liberarme, porque no veo ninguna otra salida. Caigo cada vez más bajo, de hora en hora, y mi resistencia cede, mi fuerza ética se hace cada vez más frágil. Estoy llena de esa peste que él me ha inoculado. Ahora he llegado al extremo de que incluso de día y en estado de vigilia me muero por él. Su rostro frío como el hielo, demoníaco, su cuerpo musculoso se me presentan bajo un disfraz malvado y deseable, y tiemblo al oír su voz. Si no lo tengo ante mis ojos, pienso en él con un anhelo celoso y espero la noche con un deseo secreto y horrible. Ahora además estoy segura de que voy a tener un hijo suyo. Con eso se ha colmado la medida. No tengo ya ningún lugar en este mundo. No puedo seguir viviendo para hacer caer sobre las cabezas de mis padres y de mi prometido, que confían en mí del todo, una vergüenza insoportable, bajo circunstancias escandalosas. No puedo traer al mundo, siendo soltera, al hijo de Ernst Müller, para ser repudiada, para ser objeto de burla de todo el mundo. Yo, Isabelle Welles de Blancourt. Cuando el asunto se hizo público, Ernst desapareció sin dejar rastro de la casa de Blancourt y es probable que también de Bruselas. Para Aragón, y también para mí, estaba claro lo que había sucedido. Ernst se había topado en la rica colección de libros de Blancourt con una serie de obras poco corrientes sobre magia sexual. Su encuentro con estos libros fue una fatalidad. Actuaron sobre su sensualidad apasionada y sobre su ilimitado deseo de notoriedad como un torbellino sobre una hoja que ha caído bajo su influjo. El regazo de las fuerzas negras lo había absorbido con avidez y lo había hundido.
No cabe ninguna duda que estuvo practicando durante meses. A través de sus cartas y del cambio de su caligrafía pude calcular el momento exacto en que empezó a hacerlo. Del triste resultado de sus intentos fue testigo el suicidio de la desdichada, consentida y orgullosa Isabelle. Ernst poseía grandes y peligrosas cualidades para salir victorioso en este campo: una tremenda energía sexual, constancia, diligencia e inteligencia. Solo que no sabía o no quería creer, incluso aunque había leído las advertencias, que las fuerzas tenebrosas de la magia al final siempre se vuelven contra el mago negro, que entonces debe pagar de golpe todos los horrores que ha infligido a otros. Pero hasta entonces podía causar todavía muchas tragedias, ya que había sido dejado suelto en el mundo con unas armas más terribles que las de verdad. Por supuesto, solo podría herir a personas débiles de carácter, apasionadas, dúctiles y cuya mente estuviera desprotegida. Pero ¿cuántas mujeres podían afirmar de sí mismas que estaban bien pertrechadas para la lucha? Ernst Muller les proporcionaría malignos placeres, sufrimientos inhumanos, amargas experiencias, pero también despertaría su resistencia para una vida futura. Por el camino que él había tomado, no le sería posible detenerse porque este camino es una escarpada pendiente hacia el abismo. Para poder desviarse en la buena dirección, él también debía alcanzar el punto más bajo, al igual que Hans Burgner. Después de la muerte de Isabelle, quizá por un momento se estremeció y comprendió el profundo sentido de mi rechazo, aunque seguro que después me hizo a mí responsable de todo.